Todos, ¿cómo están? Mi nombre es John y voy a explicar la conferencia número 15 que se llama Ego, Personalidad y Esencia. El objetivo de esta conferencia es que nosotros aprendamos a diferenciar estos tres tipos de actos y que los llevemos en práctica en nuestro día a día. Entonces, primero que todo voy a explicar la primera parte, es que nosotros tenemos tres tipos de actos. El primero es del ego, el segundo es consciente y el tercero es por accidentes. Aquí en el tipo del ego, nosotros decimos que nosotros tenemos un 97% de defectos. Eso quiere decir que nosotros no nos conocemos. Entonces uno dice que uno se conoce, pero en la verdad uno no se conoce, porque en un momento actúa la ira, en un momento actúa la tristeza, entonces somos variedad de defectos. Entonces nosotros dejamos actuar los defectos porque nosotros estamos dormidos. ¿Por qué? Porque por falta de autoobservación. ¿Sí? Y aquí el siguiente son los actos conscientes. Los actos conscientes es lo que nosotros queremos llegar, ¿sí? Cuando una persona está en acto consciente, quiere decir que la persona se está autoobservando, que la persona está muriendo en sí misma. Y los actos de accidentes, esos actos generan recurrencias. Esos actos son porque nosotros, no nos autoobservamos. Un ejemplo, que vamos a hacer X diligencia y por no estar autoobservándonos, por estar despabilados, podemos meter el pie en un hueco y nos podemos accidentar, porque no estamos viviendo el instante. Ahora voy a explicar cada uno de estos tres. Empezaríamos por el ego, ¿sí? El ego tiene diferentes nombres. Entonces nosotros le decimos al ego defectos, pecados, yoes, deseos, problemas, angustias. En sí el defecto tiene muchos nombres. Ahora voy a explicar algunas cosas del ego. Entonces nosotros decimos que el ego viene de la quinta dimensión, ¿sí? Que es el mundo de la eternidad. Eso quiere decir que nosotros cuando vamos a trabajar un defecto, entonces nosotros vamos a ir a la quinta dimensión, es decir, vamos a sacar la práctica del desdoblamiento astral y vamos a ir a la quinta dimensión a investigar qué defectos debemos trabajar. Por eso decimos que los defectos son de la quinta dimensión. Decimos que los defectos son el ego es de manera molecular, es decir, que son moléculas. También decimos que nosotros tenemos muchos defectos que son defectos viejos y defectos nuevos. También decimos que nosotros tenemos defectos que generan recurrencias. Los defectos, digamos, también vienen de los deseos, y los defectos o el ego evoluciona. En los defectos viejos tenemos defectos tan viejos como la pereza. Entonces tenemos, digamos, como la pereza, que la pereza es la madre de todos los vicios. También tenemos defectos viejos como la lujuria. En los defectos nuevos podemos decir que tenemos defectos como el celular, como el yo televidente, como el defecto del Netflix, como el defecto del WhatsApp, todo lo que es parte de redes. Y eso lo hemos creado en esas últimas existencias. Decimos que los defectos o los yoes generan recurrencias, y eso es porque nosotros no nos estamos autoobservando. Cuando una persona está viendo y está en instante, la persona no va generando recurrencias, sino la persona va cambiando su pasado para generar un futuro consciente. Los deseos vienen, digamos, por ejemplo, deseo a comer, deseo a caminar, deseo a mirar televisión, deseo a comprar ropa. En sí tenemos que mirar y estudiar todos nuestros deseos. Decimos que los defectos evolucionan, es decir, que, digamos, de existencias pasadas, cada defecto va evolucionando, ¿sí? Decimos que, por ejemplo, que el efecto de la ira
o digamos el defecto de la ira no es el mismo cuando nosotros éramos niños a como estamos ahora. Es decir, que el efecto cada vez va evolucionando. Por ejemplo, que el niño que le dio ira porque el papá no le compró una colombina. Entonces, como en ese momento no estaba la autoobservación, no estaba el conocimiento en el niño, pues el efecto fue evolucionando a medida que fue creciendo. Ahora ya no es la ira por una colombina, sino es la ira, digamos, porque la esposa le sacó la piedra. Por eso es que hay muchas personas en la cárcel, porque no dejan desarrollar su conciencia y dejan llevar de los defectos. Voy a explicar la parte de la personalidad. Decimos nosotros que la personalidad la generamos de los 0 a los 7 años. ¿Sí? Esa personalidad fue creada por nuestros padres, por nuestros amigos, por el colegio, por toda la sociedad. Entonces decimos que el niño tiene su 3% activo de los 0 a los 7 años. Pero no solamente la personalidad se crea de los 0 a los 7, sino simplemente a cada momento que no estamos autoobservándonos, la personalidad se va creando. Por ejemplo, en este momento, digamos, voy a hacer un curso. Entonces, si no utilizo la autoobservación, si no miro para qué es el curso, qué beneficio me va a dar a mí, si lo dejo solo como una teoría, voy a crear mi personalidad. La estamos actualizando. Entonces, nosotros decimos que la personalidad nos sirve a los seres humanos ¿para qué? Para buscar cómo defendernos. Sin la personalidad no podríamos, digamos, tener dinero, tener una carrera o cosas como esas. Entonces, la gente utiliza la personalidad para defenderse. Pero ya cuando estamos en el conocimiento, uno le va a preguntar al ser cómo ganarse la vida. Y el ser le va a indicar qué tiene que hacer, pero de una manera consciente. Nosotros decimos que existe la personalidad pasiva y la personalidad activa. La personalidad pasiva es al servicio del ser, que es la que importa. Y la personalidad activa es la del servicio del ego, que esa no. Entonces, la personalidad pasiva es cuando la persona está viviendo conscientemente, está viviendo el ahora, que está muriendo sus defectos, que está, digamos, haciendo el esfuerzo por avanzar, está haciendo el esfuerzo por meditar, por despertar su conciencia, por hacer sacrificio por la humanidad, todo lo que tenga que ver con el ser, ¿sí? Y la personalidad activa es la del ego. Eso quiere decir que la persona simplemente deja que la personalidad se vaya actualizando, que los defectos le ganen y no, digamos, prácticamente no utiliza la autoobservación. Eso quiere decir es una persona que, digamos, no utiliza el conocimiento de sí mismo. Explicaría ahora la esencia. La esencia es lo único que vale la pena tener. Entonces, decimos que la esencia, nosotros cuando venimos al planeta Tierra, decimos que nacemos con un 3% de conciencia. ¿Sí? Pero la vamos durmiendo a los 7 años, de los 0, o sea, dura de los 0 a los 7 años, pero la dormimos a los 7 años. ¿Por qué? Porque la persona se va creando su personalidad. Entonces, cuando cuando el niño llega a los 7 años, ya la conciencia se duerme, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un 97% de defectos, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Ese 97% de defectos va a hacer que este 3% no se despierte. Entonces, la única manera que nosotros podemos hacer que el 3% se despierte e ir eliminando este 97% de defectos es mediante la autoobservación. Entonces, cuando una persona aprende a autoconocerse, lo que vamos a hacer es que uno debe estudiarse a sí mismo. Uno tiene que aprender a mirar qué es lo que ha hecho, ¿sí? Cómo trabajar, digamos, un ejemplo. Cuando una persona trabaja sus defectos, tiene que mirar las formas que practicó su degeneramiento sexual, la ira, la soledad, el miedo, la angustia, los deseos, todo eso tenemos que trabajar en nosotros mismos. Sucede que cuando uno está despertando su conciencia y practica los 3 factores, que es el morir, el nacer y el sacrificio por la humanidad, cuando uno practica estas 3 cosas, ¿qué va a hacer? Resulta que uno va a hacer una transferencia, ¿sí? Vamos a despertar primero este 3% a la medida que vamos practicando. Y cuando uno va a hacer eso, sucede que este 97% a medida que uno va muriendo, haciendo el sacrificio,
va a subir su energía por la médula espinal y ese 97% va disminuyendo. Eso quiere decir que queda un 96% y aquí quedaría un 3.1, aquí quedaría un 95%, aquí quedaría un 3.2. Eso quiere decir que a mayor defectos eliminados, mayor conciencia vamos a recuperar, ¿sí? Ese es el objetivo de esta conferencia, que nosotros aprendamos a utilizar la esencia. ¿Para qué? Para llegar al camino de la autorrealización. Nosotros tenemos que aprender en la vida diferenciar estos tres tipos de actos, el ego, la personalidad y la esencia. ¿Cómo lo podemos hacer en el día? Digamos, un ejemplo. Tenemos que hacer una diligencia, entonces vamos a pagar algo o nos van a dar un dinero. Entonces, se supone que la persona es, digamos, X cantidad y la persona nos da más de lo normal. Entonces, ¿qué va a pasar? Primero que todo, ¿qué nos va a decir el ego? ¿Sí? El ego lo que nos va a decir es, no le diga nada. ¿Sí? Quédese las vueltas. Quédese las vueltas. Mire que el que come callado come dos veces. ¿Sí? ¿Qué dice la personalidad? Uy, no, es que mi papito me enseñó que yo no debo hacer eso porque yo tengo que ser una persona honrada porque él me dijo que cuando uno actúa mal, a uno le da mal en la vida, ¿sí? O sea, va a coger todo el aprendizaje que aprendió de los 0 a los 7 años y toda la personalidad que aprendió en su existencia, la va a sacar ahí. Pero la esencia y la conciencia es tan sabia que ella va a decir, no. Ella va a saber diferenciar esto y lo va a eliminar. Ella va a coger esa personalidad que le dijo que el papá le dijo que no, que eso es malo, también lo va a eliminar. Y simplemente la esencia va a hablar por sí sola. Y eso solamente cómo se hace. Mediante la muerte psicológica. Cuando una persona muere en sí misma y cuando una persona está matando defectos, sucede que la persona va a hallar la verdad. Y la verdad es sacar los dos polos. Entonces, esa es la forma de diferenciar en el día a día el ego, la personalidad y la esencia. Solamente con la muerte psicológica. Y obviamente, pues, practicando los tres factores, como la meditación, la muerte en catalepsia, diferentes prácticas que tenemos en conocimiento de sí mismo, que son los tres factores. Entonces, muchas gracias. Esta es la conferencia número 15. Los invito a escuchar la conferencia 16, que se llama la autoobservación de sí mismo.